Ahí estamos. Bueno, iniciamos entonces el programa de Álgebra y Geometría 1 con la unidad 1, que sería de números reales. La primera parte del apuntecito este con el que nos vamos a manejar, ¿no es cierto? En la primera parte nos hace así un pequeño resumen de lo que es la historia, de cómo fueron surgiendo los números, los conjuntos numéricos, quiero decir. Los primeros números que el hombre inventa son los números naturales, que van del 1 al infinito, ¿no es cierto? Aquí hay, yo voy a destacar no, está bien, estamos ahí. A ver, voy a destacar el pizarrón para que quede, ahí está. Ah, bueno, era el que tenía. Bueno, los primeros números, entonces, que se conocen son los que se llaman naturales, que son un conjunto infinito de números y empiezan desde el 1. Aquí hay un criterio, una cuestión de criterios. Hay autores que por ahí mencionan que empiezan desde el 0. Nosotros preferimos decir que comenzamos del 1 en adelante porque en la época en que el hombre necesitó inventar algún símbolo para indicar cantidades, no era pensable que se haya puesto a inventar un símbolo para el 0 para decir que no tenía nada, ¿no? Los números surgen siempre por necesidades. Entonces, si yo quiero registrar que tengo 10 vacas, 3 vacas, se me murieron 2 y me quedé con una y qué sé yo, se supone que el primer número que necesito es el 1. Entonces, ahí tenemos, acá, ahí tenemos el conjunto de los números naturales que va del 1 al infinito, ¿no es cierto? Luego empieza el comercio, los hombres se asientan en aldeas y empiezan a comerciar entre ellos, y ahí viene la necesidad, sí, del 0, pero anterior a eso viene la necesidad del número negativo para anotar la deuda. ¿Sí? Por ejemplo, yo fui a comprar, Profe, nos llevaba la moneda de cambio que se necesitaba en ese momento, entonces me lo anotan y dice, bueno, debe 3 monedas, menos 3 monedas, ¿no? profe, Sí, disculpe, hay un chico que por el grupo dice que se le salió, si lo puede aceptar otra vez al Zoom. bien. No tengo a nadie yo en sala de espera, ¿eh? A ver. Bueno, cuando me aparezca en sala de espera lo admito de nuevo, pero no tengo a nadie. Ah, bueno, gracias. Bien. Bueno, entonces empiezan a comerciar y aparecen las deudas y aparece la idea del negativo. Entonces hay que crear otro simbolito que indique que debe, en lugar de que tiene, me indica que debo, ¿no? Entonces ahí vienen los negativos, que son los que continúan hacia el otro lado, y acá sí entonces la necesidad del 0, porque cuando viene esa persona y me pagó, entonces yo ahí tengo que anotar que es 0, que no me debe nada, ¿cierto? Bueno, ahí formamos lo que se llama el conjunto Z, el conjunto de los números enteros. Minuto que voy a poner mejor el pizarrón. Acá. Bien. Ahí se ve mejor el pizarrón. Bueno, entonces hasta ahí tenemos lo que se conoce como conjunto de números enteros, que son los Z. Pero sigue el intercambio, sigue el comercio, y empieza la necesidad como de fracciones. O sea, no siempre yo quiero comprar 2 kilos exactamente, capaz que quiero 2 kilos y medio, o quiero medio kilo. Entonces vienen las fracciones, que se intercalan entre medio de los números enteros, ¿cierto? Aquí en el medio se empieza a llenar de las fracciones. Ese es el conjunto Q de los números racionales. Avanza la historia, los conocimientos matemáticos, vienen las operaciones de potencia y raíz, y aparecen los números que no tienen raíces. Por ejemplo, raíz de 4, y sí, me da 2 porque 2 al cuadrado es 4, ¿no? Pero raíz de 7, no hay un número exacto que elevado al cuadrado me dé 7. Entonces esos son los irracionales, ¿sí? Y ahí se completa, o sea, habíamos arrancado con los naturales, le sumamos negativos y ceros, y acá llegamos a los enteros, le sumamos fracciones, llegamos a los racionales, que es Q, y cuando le sumamos los irracionales, llegamos al conjunto R,
que son los números reales, que es donde nosotros vamos a estudiar el programa de álgebra y geometría 1. Afuera de los reales hay más números que son los imaginarios, que algunos lo conocerán, los que vienen de escuela técnica seguramente los han visto, y entonces esto se amplía más todavía y se llega al conjunto de números complejos. Esa parte se ve en álgebra 2, que es la materia que continúa de álgebra 1. ¿Bien? Nosotros nos vamos a mover con el conjunto de números reales, que en realidad es este dibujito que tienen aquí en el apunte, ¿no es cierto? Que es lo que yo hice ahí. Fíjense que los irracionales son un grupito aparte. Los irracionales son esos que no tenían raíz, ¿no es cierto? Raíz de 7, raíz de 11, todo eso. Bueno, esos forman un grupo separado del resto. Todos los demás tienen intersecciones, tienen puntos en común. Por ejemplo, el número 3, si yo lo quiero escribir como fracción, puedo, porque puedo escribir la fracción 6 medios, y esa fracción es fracción y es número entero, y también es número natural también, porque es un positivo, ¿no? Entonces, toda esta parte de este crecimiento acá que se fue dando en la evolución de los tiempos, acá hay intersecciones, pero los irracionales están separados. Si es un irracional, no tiene ninguna intersección con el conjunto de los otros. No hay ningún número que sea irracional a la vez. En cambio, sí existen números que pueden ser fraccionarios, naturales, enteros, ¿sí? De esos hay. Bien, entonces, arrancamos el apunte con el conjunto de números naturales. Y en ese conjunto de números naturales se definen determinadas operaciones. Las más importantes son suma y multiplicación. ¿Por qué? Porque después la resta, cuando nosotros estamos trabajando en el conjunto Z de los enteros, cuando cada número tiene su opuesto en el conjunto Z, bueno, si yo quiero restar, lo que tengo que hacer es sumar el opuesto. Entonces la resta en realidad es sumar el opuesto. Y lo mismo me pasa con la división. Si yo quiero dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, digo con esto que las dos operaciones más importantes son sumar y multiplicar. Se definen esas operaciones en este conjunto de números reales, ¿no es cierto? Y esas operaciones tienen varias propiedades, cumplen, verifican varias propiedades, que ustedes seguramente las han oído nombrar a lo largo de las matemáticas del colegio, como por ejemplo la conmutatividad. Bueno, la suma y el producto son conmutativos. ¿Por qué? Porque yo puedo alterar el orden y el resultado es el mismo. Yo tengo, por ejemplo, 3 más 5 y 5 más 3, y las dos cuentas me dan lo mismo, me da 8. La resta no es conmutativa. Yo no puedo cambiar el orden cuando estoy restando. Si yo estoy restando 7 menos 5, eso me da 2. Pero si yo quiero restar 5 menos 7, me da menos 2. Y menos 2 es muy distinto a 2. O sea, básicamente es el opuesto. Pero además de que es el opuesto, es una situación totalmente distinta. Tener 2 millones de pesos o deber 2 millones de pesos son situaciones totalmente distintas. No es que a veces uno dice, bueno, pero es un signo. Por ahí muchas veces en un parcial y te dicen, no, pero me equivoqué, tuve errores tontos en signo. Hay que mirar, porque no siempre el error de signo es un error pequeño, ¿no? Bueno, entonces hablamos, por ejemplo, de eso, de la conmutatividad. Otra de las operaciones, de las propiedades, perdón, que se cumplen es la asociativa. Tanto la suma como el producto verifican la asociatividad. Eso significa que yo puedo tener 3 números y puedo asociar de distinta manera. Por ejemplo, puedo hacer 2 más 3 más 7, o puedo asociar distinto y decir 2 más 3 más 7. Bueno, estas dos cuentas
me van a dar lo mismo. ¿Sí? Esto es 2 más 10. 2 más 10, que sería 12. Y esto es 5 más 7, que también me va a dar 12. Entonces estos son iguales. Bueno, eso porque se verificó la asociatividad. Para suma y para multiplicación se verifica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en la potencia, ¿se verifica, por ejemplo, la asociatividad? No. ¿Sí? No. ¿Cómo? Exacto. No. En la potencia, no. No puedo asociar de distinta manera en la potencia. Si yo tengo 2 a la 3 y todo esto a la 4, o tengo 2 a la 3 a la cuarta, ¿sí? Que asocié de distinta manera, esto no me va a dar igual. 2 a la 3 es 8. 8 a la cuarta, ¿no? Lo cual sería 8 por 8 por 8. Ahora, este 3 a la cuarta, ¿cuánto me da 3 a la cuarta? 81. 81. 81. Entonces, esto es un 2 a la 81. No va a dar lo mismo, claramente. O sea, acá este 8 a la cuarta va a dar un número grande, pero va a ser 8 por 8 por 8 por 8. Ahora, 2 a la 81, 2 por 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 2, 81 veces. O sea, no va a dar lo mismo. ¿Sí? En la potencia, por ejemplo, no se verifica la asociatividad. ¿Bien? Yo estoy haciéndoles un resumen, ¿no? Porque todo esto está todo detallado en el apunte y eso ustedes lo van a poder leer más tranquilo, tienen actividades para ir respondiendo y contestando, pero bueno, estamos hablando de propiedades que se cumplan o no en las operaciones que se plantean en el conjunto de los números reales. Otra propiedad que se cumple en algunos casos es la existencia de un neutro, por ejemplo, para la suma. La suma verifica que tiene un neutro. ¿Quién es el neutro para la suma? ¿El 0? El cero. ¿Qué significa tener un neutro? Significa que hay un número que cuando yo lo sumo con otro cualquiera, no altera el valor del otro. O sea, no le suma nada. 2 más 0 es 2. No le sumé nada. ¿Sí? También existe un neutro para multiplicar. ¿El 1 o no? El 1. Sí. Exactamente. El 1 es el neutro en la multiplicación. Por lo mismo, ¿no? Porque multiplico cualquier número con 1 y me sigue dando ese número. Y para llevar también sería, ¿no? Tipo, funcionaría lo mismo. 2 a la 1 para llevar. Para la potencia. Decís vos. Claro. ¿Sí? Para la potencia también sería el 1, el neutro. Ahora, ¿quién sería el 0 que era neutro para sumar? ¿Quién sería para multiplicar, para la multiplicación? ¿Qué sería el 0? El 1. El 1 era el neutro No, para pará. multiplicar. Pero El se 1 sería el neutro en la multiplicación y el 0, digamos, te hace que todo va de 0. Ajá, hace que todo valga 0. Bueno, eso tiene un nombre. Eso no se llama Sería como un Elemento condicional. nulo sería, ¿o no? No, es un condicional. Se llama el Con, absorbente. Es por lo que ustedes dijeron, porque ¿ves? Ahí están escribiendo que el 0 te anularía todo. Exactamente. El 0 que era neutro para una operación que es suma, para la otra operación se convirtió en un absorbente. O sea, todo lo que le pone al lado, todo te hace valor 0. Alguien escribió ahí que sería el nulo. Sí, también se puede pensar como que te anula. Y el neutro en la multiplicación sería el 1 en este caso, ¿no? El neutro para multiplicar es el 1, exacto. Y el 0 para multiplicar es el absorbente. ¿Bien? Bueno, ¿qué otras propiedades? La del neutro, la de inversos, la existencia de inversos. Ahí ya cuando estamos en el conjunto Q, ¿no es cierto? Porque en el conjunto N o en el conjunto Z,
No existen todavía los inversos. Ahora, cuando ya estamos entre el medio de las fracciones, cuando estamos dentro del conjunto Q, ahí cada número tiene su inverso. Y cada número también tiene su opuesto. Por ejemplo, yo tomo el número 3. ¿Quién es el opuesto de 3? A la menos uno, ¿no? El opuesto. Negativo. Menos 3. Menos Menos 3. 3. Exactamente. -3. El inverso de 3, ese es el que ustedes estaban diciendo que es un tercio, o 3 a la menos 1. ¿Bien? O sea, cada número tiene su opuesto, que es el que le cambiamos de signo, y tiene también su inverso, que es el que está invertido, el que, es el que está elevado a la menos 1, si se quiere. ¿Bien? Bueno, ¿qué otras propiedades? Más o menos ahí Profe, ¿me hay escucha? actividades de estos en el apunte, ¿no? Ustedes tienen cuadritos para Sí. sumar y esas cosas. ¿Me La escucha? uniformidad. La propiedad uniforme. Esta es una propiedad muy importante porque nos va a conducir a resolver ecuaciones. Que sigue, ¿no? La propiedad uniforme dice que si yo tengo un A que es igual a un B, ¿no? Yo puedo, por Profe, ejemplo, sumarle lo mismo de los dos lados y va a seguir siendo igual. Por ejemplo, puedo sumar 3 en ambos miembros. profe, Sí, había un chico que quería hablar recién. a ver. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué iban a preguntar? Yo, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Yo me quedé en el conjunto que no entendí eso de los números elevados a negativo o algo así. No lo entendí eso. No, hablábamos de que en el conjunto Q, en el medio de las fracciones, en el conjunto donde están las fracciones ya, ¿sí? Porque empezamos con N, lo ampliamos a Z y después nos fuimos a Q. Bueno, en el conjunto Q, cada número tiene su opuesto y también tiene su inverso. Por ejemplo, tomábamos el número 3, dijimos, y el 3, el opuesto de 3 será el menos 3, pero también existe el inverso de 3, que es un tercio. ¿Sí? A eso nos estábamos refiriendo, que cuando ya llegaste al conjunto Q, ahí ya tenés, para cada número tenés una serie de elementos, bueno, importantes, que son estos dos, ¿no? El opuesto y el inverso. Bueno, y ahora estábamos en la propiedad uniforme. La propiedad uniforme que nos va a permitir después resolver ecuaciones, que es muy importante. Lo que dice es que si yo tengo una igualdad, yo tengo, por ejemplo, que un A es igual a un B, yo puedo sumar la misma cantidad en ambos lados y eso sigue siendo igual. Puedo restar la misma cantidad y sigue siendo igual. Puedo dividir por la misma cantidad, puedo multiplicar por la misma cantidad. Puedo elevar al cuadrado miembro a miembro y eso sigue siendo igual, ¿no? Esa propiedad uniforme es la que nos permite a nosotros resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una ecuación y me dijera x más 3 por 2 igual a 8, ¿no? Bueno, yo acá tengo dos partes, tengo dos miembros de una igualdad. O sea, estoy en la condición de la propiedad uniforme. Tengo un A, que sería toda esta parte, igual a B, que sería el 8 del otro lado. La propiedad uniforme me dice que yo puedo dividir por lo mismo, restarle lo mismo, sumarle lo mismo, elevarlo a lo mismo, y esto va a seguir siendo igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo estoy necesitando hacer? Y voy a tener que dividir por 2, para que este 2 que está acá se me cancele, ¿no? Entonces yo voy a dividir por 2 del lado izquierdo, pero la propiedad uniforme me dice que lo que yo haga del otro lado, si también divido por 2, va a seguir siendo igual. Entonces, divido por 2. O sea, x más 3 por 2 dividido 2. Y del otro lado digo 8 dividido 2. ¿Por qué yo quería dividir por 2? Por esto, porque acá esto se canceló
me quedó solamente el x más 3. Y del otro lado tengo una cuenta que me apareció. Bueno, esa cuenta dice 8 dividido 2, que me da 4. De nuevo tengo dos partes de una igualdad. De nuevo tengo que A es igual a B. Entonces ahora puedo restarle 3 en ambas partes y la propiedad uniforme me dice que eso seguirá siendo igual. Entonces lo vamos a restar 3. X más 3 menos 3 igual a 4 menos 3. ¿Y por qué le quise restar 3? Para cancelar esto acá. Y al cancelar eso, la X me quedó liberada. Y del otro lado me apareció una cuenta. 4 menos 3, 1. Entonces llegué a despejar, así se llama, este procedimiento se llama despejar la variable. Llegué a despejar el valor de X. Yo lo que descubrí acá es que si el X es un 1, yo pongo en este lugar un 1 y esta cuenta me da exactamente 8. Y es verdad, porque 1 más 3 son 4, 4 por 2, 8, está bien. Entonces, fíjense, de la propiedad uniforme, que es una propiedad que tienen las operaciones en el conjunto de números reales, de esa propiedad uniforme yo puedo resolver ecuaciones, puedo llegar a saber cuál es el valor de una incógnita, de una letra que me apareció ahí en un ejercicio, ¿no? Que bueno, esto es una ecuación. La ecuación es una igualdad que contiene una incógnita, un número desconocido al cual nosotros tenemos que averiguarle su valor. Ese sería el tema. Bien, pregunta. Profe, o sea que la propiedad uniforme es lo que nos explicaría de dónde sale el pasaje de unidades cuando nosotros despejamos X. Claro, es la que te explica lo que uno conoce como pasaje de términos. Que uno dice, resuelvo una ecuación mediante pasaje de términos. No está mal decir la frase pasaje de términos, ni tampoco está mal decir que pasé los términos. Nosotros lo combatimos un poco porque lo que vemos mal es la frase que se instaló en los alumnos. En el nivel medio queda como instalado que cuando vos pasás, cuando haces pasaje, lo pasás con el signo contrario. Y eso es mentira. Eso no siempre es así. Lo que siempre sucede es que lo pasás con la operación contraria, ¿no? Entonces, nosotros combatimos un poco eso de decir pasaje de términos, pero porque está instalado como ese error colectivo ahí. Si uno lo hace bien, no está mal decir que hago pasaje de términos, ¿no? Y si no, si uno le agarra la mano a la propiedad uniforme, que es esto, estaría como mejor todavía, digamos, estaría resuelta como más prolijamente. En un parcial, acá al costadito, uno tiene que ir indicando. Dividí por 2 ambos miembros, resté 3 en ambos miembros. Otra cosa muy útil en un parcial es verificar lo que yo hice a la pasada, que dije, si pongo este 1 acá, a ver si me da. Eso es muy útil en un parcial, porque entonces van a saber que el valor de X que encontraron está correcto. Profe, eso que dijo recién, ¿hay que explicarlo de forma escrita, los pasos que hacemos? Sí, por ahí O- estás al costado lo que hiciste. Por ejemplo, acá decís divido por 2, miembro a miembro. Está bien, listo. Acá decís resté 3, miembro a Está bien, miembro. entendido. Tampoco es volverse loco, no es que, o sea, yo sé que lo que a ustedes les llega respecto de álgebra es como que somos como muy quisquillosos, como que queremos todo fundamentado. Tampoco es para demostrar que 2 más 2 es 4, ¿no? Hay cosas básicas que se aceptan así y ya está. Pero una leve aclaración ahí al costadito, más el día del parcial, no viene mal, ¿no? Bueno, les decía, lo de verificar, eso siempre, el día del parcial, siempre háganlo, porque entonces saben si el resultado encontrado es el resultado correcto. Y cuando voy a verificar, voy al primer renglón del ejercicio, al que me dieron a mí en el PDF, que me dieron las consignas, a ese voy.
O sea, este 1 que está acá, lo voy a llevar aquí, al primer renglón de donde empecé, no al segundo, porque puede suceder que yo en el primer renglón me haya mandado una macana. Y entonces vengo acá al segundo y digo, ah, sí, me funciona bien, pero resulta que ya hay un error mío que lo hice en el primer paso. ¿Sí? Entonces, cuando van a verificar, siempre volver al que está escrito en el PDF de las consignas, en el práctico, en el parcial, lo que sea. Bien, eso ahí nos estamos adelantando porque el tema de ecuaciones por ahí es un temita más adelante, pero ustedes en el primer ejercicio del TP ya seguro tienen ecuaciones y además ya las hicieron en febrero también, resolvieron ecuaciones, así que por eso viene a colación esto del uso de las Profe, propiedades. Sí. profe, bueno, yo en febrero yo no tuve la orientación. Ahora estoy de lleno entendiendo de nada. O sea, de cero todo. No tuve no supe cómo era, no encontraba información hasta que encontré el grupo de ingeniería en Instagram y ahí me fueron ubicando para inscribirme a la materia, todo. Pero matricularme, esas cosas, no sabía nada, de cero. No. Habíamos hablado de operaciones que se definían entre los números reales y sus propiedades, ¿no es cierto? Bueno, dos operaciones relativamente nuevas que se pueden hacer con los números, nuevas digo porque aparecieron ya en la época de los griegos. Nosotros empezamos hablando de los números cuando el hombre todavía era nómade en la tierra y después se estabilizó en aldeas y qué sé yo. Bueno, cuando llegamos a la civilización griega, los griegos trabajan mucho con la potenciación y la radicación, que son dos operaciones que se agregan a la suma, resta, multiplicación, división, se le agregó la potencia y la raíz. Y después también, seguidito, los logaritmos, ¿no? Bueno, la potenciación, la potencia, la definición de potencia indica que yo tengo un número a elevado a la n, y eso significa que yo debo multiplicar al a, que es la base, debo multiplicarlo por sí mismo tantas veces como me dice n, que es el exponente, ¿no? El número a elevado a la n significa hacer a por a por a por a n veces. Eso nosotros lo sabemos hacer, ustedes han trabajado mucho con potencia, seguramente en el colegio, bueno, pero lo que queremos recalcar acá es recordarnos que hay tres tipos de exponentes. Tenemos los exponentes positivos, ¿no? Que por ejemplo, que es como lo más natural, que es de donde salió la definición de potencia. Por ejemplo, 2 a la 3, aplica bárbaro la definición de potencia, 2 por 2 por 2, 3 veces, y esto me da 8. 8. No me da 6, ¿eh? Ese es un error bastante frecuente, porque por ahí hay gente que va a hacer la cuenta 2 por 3. No, eso es falso. La definición de potencia te dice 2 por 2 por 2, tantas veces como dice el exponente, o sea, en este caso, 3. ¿No? Y eso me da 8. Bien. Pero bueno, ese es el exponente más normal, más conocido, que es el positivo. También están los exponentes negativos. ¿Qué efecto produce un exponente negativo? ¿Los signos? Invertiría la fracción. ¿La regla de los signos o no? No. A ver, ¿qué me daría si yo hago 2 a la menos 3? Me daría daría un el número negativo. negativo. Uno Quedaría sobre negativo 3 ya que el elevado a la 3. exponente es impar. Invierte la Se base. invierte Un la medio exponencia. elevado a la La 3. base. El 2 a la menos 3 es equivalente ¿a qué? A que el inverso de 2 lo eleve al cubo. O sea, esto es igual a un medio elevado al cubo. Me invierte la base y luego la eleva. Entonces, un medio al cubo, ahora volvemos a la definición primera, y sería un medio por un medio por un medio. O sea que eso me da 1/8. ¿No? Y bueno, acá vemos
dos maneras de hacerlo. Yo puedo invertir el 2 y después elevar al cubo, o puedo el 2 lo elevo al cubo, que me dio 8, y lo invierto. Y también voy a salir con el 1/8. ¿Cierto? O sea, exponente negativo invierte la base. Eso es lo que tienen que grabar. Sí. Bueno, y hay un tercer tipo de exponente. ¿Cuál? Profe, no entendí. ¿Por qué el 1? Porque ¿Por qué el 1? No entendí. invierte la base. O sea, vos tenías 2 Invierte a la menos el 3. 2. Y este número 2, nosotros dijimos que hay números que pueden pensarse como entero, fracción natural, ¿no? Y el 2, yo lo puedo pensar como fracción. ¿Qué fracción sería el número 2 si lo quiero pensar como fracción? ¿Qué numerador tendría el número 2? Ah, entendí. Tendría un 1, que no está escrito, porque uno no lo escribe, porque uno lo nombra como número entero, pero es una fracción. Es una fracción que tiene un 1 como denominador. Entonces, si yo lo pienso así, el exponente negativo me lo va a invertir, y entonces me quedó en un medio elevado a la 3. Y eso es lo que me da 1/8. ¿Viste? ¿Cómo controla la Ahí sí profe? entendí mejor. Pero bueno. Bueno, y hay otro tipo de exponente. El tercer caso de exponente. ¿Cuál es? La raíz no sería una fraccionaria. El exponente se convierte Exponente en fraccionario. Claro. el Exponente fraccionario. El que queda como fraccionario. raíz. Ahí está. O sea, el tercer tipo de exponente sería el fraccionario. Por ejemplo, si yo tengo 9 a la 1/2, ese exponente fraccionario se me convierte en raíz cuadrada de 9 a la 1. Raíz cuadrada de 9 a la 1, lo cual me da de resultado un 3. ¿No? Raíz cuadrada de 9 me da 3. Si yo tuviera una fracción, no con el 1, sino con dos números cualesquiera, por ejemplo, un 5 elevado a la 2/3, bueno, el denominador de la fracción es el que va a la raíz, el que va al índice, o sea, raíz cúbica de 5 a la 2. Fíjense a dónde quedaron los dos elementos de ese exponente fraccionario, ¿no? El denominador de esa fracción es el que va al índice de la raíz, y el numerador es el que va al exponente de la base, que sería el 5 en este caso. Entonces ahí tenemos las tres clases de exponentes que se pueden encontrar. El exponente positivo, el más común, el que te hace multiplicar tantas veces. El exponente negativo, que te invierte la base y también te hace multiplicar. Y el exponente fraccionario, que en realidad se te transforma en una raíz, donde vamos a poner en la raíz denominador, y en el radicando vamos a poner el numerador, o sea, la base elevada al numerador. Ahora, la potencia tiene algunas propiedades propias o bastante especiales. Por ejemplo, la del exponente 0. ¿Qué pasa? ¿Qué resultado me da cualquier número elevado a la 0? 1. 1. Ok. ¿Y qué pasa con el exponente 1? Que lo nombramos hace un rato cuando hablábamos de otras cosas. Da lo mismo que El la numerador. base. La base. Te da la base. O sea, cualquier número elevado a la 1 me queda el mismo número. ¿Bien? Siempre que, fíjense, y acá vamos a ir ya terminando, o sea, a la 0 es 1, ¿sí? Pero
para todo A perteneciente a los reales menos el 0. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? A esto es a lo que me refiero cuando ustedes van a los libros, y los libros están todos escritos en este idioma, que es el lenguaje simbólico matemático, ¿no? ¿Qué estoy diciendo acá? Que la base esa no debe ser un 0, no debe ser otro 0, porque si yo tuviera 0 a la 0, Es es indeterminado eso, una de ¿no? las cuestiones que en la matemática quedó sin definir, que esas son las que se llaman indeterminaciones en matemática. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tengo 0 a la 0? Bueno, si yo miro nada más que el exponente y digo, bueno, pero cualquier cosa elevado a la 0 me da, ¿cuánto? 0. Cualquier cosa elevado a la 0 1. me da 1. 1. 1. Pero si yo miro la base, digo, pero el 0 elevado a cualquier cosa, ¿qué me da? 0. 0. Entonces ahí se viene la disyuntiva, porque digo, bueno, pero entonces ¿qué da? ¿Da 0 o da 1? Porque si yo miro la base, 0 por 0 por 0 debería ser 0 siempre. Y en cambio, si miro el exponente, cualquier cosa elevado a 0 es 1 siempre. Bueno, esto es una de las indeterminaciones de la matemática, de las indeterminaciones que quedaron sin resolver, ¿no? Entonces, cuando yo digo que A a la 0 es 1, pero tengo que aclarar para todo A distinto de 0. O sea, cuando el A pertenece a los reales, pero menos el 0. Porque si fuera un 0, esto es falso. Bueno, estas aclaraciones son las que son muy propias del álgebra. Y eso es lo que álgebra 1 tiene de complicado, si se quiere, o que la hace un poquitito más dificultosa por ahí para rendir o para recordar cosas, porque el álgebra justamente mira mucho, elige muy bien las palabras y la forma en que va expresando cada cosa. Y es muy propio del álgebra, porque el álgebra es la que ha puesto las reglas de juego. El álgebra es un tratado donde decimos, bueno, mira, los números son estos, las operaciones que se hacen son estas, las propiedades que se cumplen son estas, las que no se cumplen son aquellas. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el vocabulario. Ustedes van a notar que los profesores de álgebra, los que nos llamamos algebristas, yo soy un ejemplo bastante claro de eso, somos muy cuidadosos en el lenguaje. No vamos a usar dos palabras porque se parecen o porque son parecidas. ¿Sí? Vamos siempre cuando hablamos, cuando exponemos una propiedad, cuando justificamos algo, vamos a ir a las palabras exactas, no más o menos. Pero porque estamos formados así, porque álgebra es la que dio justamente, yo digo siempre las reglas de juego, es la que define. ¿Sí? Y en ese sentido, no es lo mismo que la rama del análisis matemático, que el análisis matemático, primero que es una rama mucho más joven que el álgebra, y segundo que nació para dar solución a todas estas indeterminaciones que quedaron en la matemática. La matemática tiene muchas cosas que las ha dejado sin respuesta y no le va a buscar la respuesta más, ¿no? Y bueno, y para esas indeterminaciones aparece la rama del análisis matemático, y que por eso también se llama así, porque es análisis matemático, ¿no? Y entonces es una rama más práctica, más de solucionar los problemas, entonces van a notar que hay esa diferencia. Si ustedes hablan con otros compañeros, te van a decir, análisis es más fácil que álgebra, álgebra es complicada, es como densa, bueno, pero tiene una explicación, ¿sí? Porque la álgebra tiene que ser muy precisa con las justificaciones. Si yo voy a poner reglas para lo que sea, no puedo ponerla a medias. ¿Sí? No puedo decir, por ejemplo, mira, no se pueden usar remeras rojas. Pero fíjate, si es una roja con una rayita blanca, si es una blanca que tiene 3 rombitos rojos, capaz de te la dejo usar un rato. No, eso no es una regla precisa. ¿Sí? Y el álgebra justamente es la que se mueve poniendo las reglas, poniendo las propiedades, las operaciones que se pueden y las que no se pueden, ¿no? Entonces, bueno,
En ese sentido, es que el álgebra requiere de una justificación un poco más pulida. A nosotros nos interesa eso, que hablen mejor, que tengan mejor el vocabulario, que se puedan explayar más y con cosas certeras, ¿no? Yo digo siempre, y acá cerramos, porque estoy viendo que ya está empezando la otra clase, yo les digo siempre a mis alumnos, ojo con la frase no aclares que oscurece, ¿no? Porque a veces uno por querer explicar más en el medio se enrieda y pone cosas que conceptualmente no está bien. Bueno, llegamos hasta la potencia.